Algo había cambiado en Toño. Don Raúl Guzmán no sabría decir qué era exactamente, pero un padre siempre siente. Su hijo de 7 años, diagnosticado con autismo, que antes evitaba el contacto visual a toda costa, ahora esperaba, como si estuviera aguardando a alguien, pero ¿a quién? Don Raúl Guzmán tenía 38 años y con mucho esfuerzo había levantado un imperio. Era el mero mero de Grupo Soluciones Digitales, una empresa de software de comunicación empresarial valuada en 180 millones de dólares. La ironía lo golpeaba como un balde de agua fría. Vendía herramientas para que el mundo se comunicara mejor, mientras su propio hijo vivía atrapado en un silencio que ni todo el dinero del mundo podía romper. Toño tenía 7 años. Diagnóstico: autismo severo no verbal. Regresión a los 2 años. Había dicho 15 palabras antes de cumplir los 2. Mamá, papá, agua, perro, más. Luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, el silencio. 5 años después, ni una sola palabra más. Los doctores fueron muy claros. Terapia conductual, 5 días a la semana. Fonoaudiología, terapia ocupacional, integración sensorial. Don Raúl pagó todo. Los mejores especialistas de Guadalajara. Clínica privada en Providencia, 200,000 pesos al mes. Sin resultados. Toño evitaba el contacto visual, gritaba cuando se frustraba, se golpeaba la cabeza contra las paredes. Tenía fascinación por las luces, podía pasar horas mirando un reflejo en el techo. Pero personas, no. Las personas eran ruido, dolor, confusión. La madre de Toño, Lupita, no resistió. Un año atrás, después de una crisis particularmente violenta donde Toño se lastimó la frente y tuvo que ir a urgencias, ella hizo las maletas. No dijo mucho, solo: no puedo más, Raúl. No puedo ver a mi hijo y no reconocerlo. Se fue a casa de su hermana, en un pueblito cerca de Guadalajara. Llamaba cada domingo, preguntaba cómo estaba Toño. Lloraba, colgaba. Don Raúl no la culpaba. Él también quería huir, pero era el padre. Los padres no huyen. Entonces hizo lo que sabía hacer: trabajar 16 horas al día, reuniones, viajes, inversores, cualquier cosa para no estar en esa casa enorme y silenciosa, donde su hijo existía en un mundo al que él no tenía acceso. Contrató cuidadoras, 6 en 2 años. Todas renunciaron. Una duró 3 semanas, otra 2 días. La razón era siempre la misma: no puedo manejarlo, señor Guzmán. Es demasiado. Una de ellas fue honesta: me da miedo lastimarlo sin querer cuando tiene una crisis. Entonces llegó Carmen Solís, 42 años. Experiencia: limpieza residencial. Referencias: impecables. Entrevista: breve. Don Raúl le explicó la situación. Tengo un hijo con necesidades especiales. Puede ser complicado. Hay terapeutas que vienen 3 veces por semana. Necesito a alguien que mantenga la casa en orden. Y si es posible, que esté presente cuando los terapeutas no estén. Carmen escuchó todo sin interrumpir. Tenía ojos tranquilos, manos trabajadas. Al final solo preguntó: ¿puedo conocerlo? Don Raúl dudó. Las cuidadoras anteriores habían conocido a Toño y habían salido corriendo. Pero había algo en la voz de Carmen, algo sereno. Está en su cuarto. Generalmente no le gusta que entren extraños. Subieron las escaleras de mármol. Casa de 3 pisos en puerta de hierro. Pisos de madera importada. Ventanales del piso al techo. Muebles de diseñador. Todo perfecto. Todo frío. La puerta del cuarto de Toño estaba entreabierta. Adentro, el niño estaba sentado en el piso, moviendo un coche de juguete de un lado a otro. No jugaba con él, solo lo movía. Línea recta. Adelante, atrás, adelante, atrás. Había hecho eso durante 2 horas. Carmen se detuvo en la puerta. No entró, solo observó. Luego, sin que don Raúl le dijera nada, se agachó, lentamente.
Se sentó en el piso del pasillo. No dijo nada. No intentó llamar la atención del niño. Solo se quedó ahí, quieta, presente. Toño levantó la vista, por medio segundo. Luego volvió al coche. Carmen sonrió. No a Toño, solo sonrió. Luego se levantó y le dijo a don Raúl: «Puedo empezar el lunes. Si ya sentiste que el mundo estaba contra ti, que no importaba cuánto intentaras, nada cambiaba. Entonces sabes cómo se sentía don Raúl Guzmán esa noche. Pero había algo en Carmen, algo que él no podía nombrar. ¿Era esperanza? No, era más simple que eso. Era calma. Carmen comenzó a trabajar. Llegaba a las 2 de la tarde. Se iba a las 8 de la noche. Limpiaba, cocinaba, lavaba, ordenaba, eficiente, silenciosa. Nunca preguntaba más de lo necesario. Nunca se quejaba, pero don Raúl empezó a notar cosas, pequeñas cosas. Toño ya no gritaba tanto durante las tardes. Antes, entre las 3 y las 5 de la tarde, era el peor momento. Crisis sensoriales, gritos, golpes. Los terapeutas lo llamaban la ventana de desregulación. Don Raúl lo llamaba el infierno. Pero ahora, las tardes eran silenciosas. Don Raúl llegaba a casa a las 9 de la noche, después de que Carmen se había ido. La casa estaba impecable. La cena, lista en el refrigerador con instrucciones escritas a mano en papel. Toño, dormido, todo en orden. Pero había algo más. En la puerta del refrigerador, sujeto con un imán, había un dibujo. Don Raúl lo vio una tarde de jueves. No era de Toño. Toño solo dibujaba círculos, círculos obsesivos, cientos de círculos en una hoja, pero este dibujo era diferente. Eran manos, manos haciendo formas, como si estuvieran hablando. Don Raúl tomó el papel. Al reverso, con letra clara, decía día 1. Solo observó 2 segundos. ¿Qué significaba eso? Dejó el papel donde estaba. A la mañana siguiente había otro dibujo, más manos, más formas. Al reverso, día 3. Observó 5 segundos. Intentó mover dedos. Don Raúl sintió algo extraño en el pecho, confusión, curiosidad y algo más, algo que no sentía hace mucho tiempo. Esperanza. Esa tarde, don Raúl hizo algo que nunca hacía. Llegó a casa temprano. A las 6 de la tarde, su Jetta negro entró al garaje sin hacer ruido. Subió las escaleras. La casa estaba en silencio. Don Raúl se asomó desde la escalera. La sala estaba vacía, pero oía algo, un sonido suave, rítmico, como palmadas. Caminó despacio hacia el cuarto de Toño. La puerta estaba entreabierta. Desde el pasillo podía ver una porción de la habitación. Carmen estaba sentada en el piso. Toño estaba sentado frente a ella, no cerca, tal vez a 1,5 metros de distancia, pero estaba ahí, mirándola. Eso ya era imposible. Toño nunca miraba a nadie. Carmen movía las manos, despacio, formas claras. Sus labios se movían, pero hablaba muy bajo. Don Raúl no podía oír las palabras, pero podía ver las manos. Tocaba su pecho, luego abría los brazos, luego señalaba a Toño. Toño no se movió, pero sus ojos seguían las manos. Don Raúl contuvo la respiración. No quería romper el momento. Lentamente retrocedió, bajó las escaleras, salió al jardín, se sentó en una banca de piedra y esperó. A las 8 de la noche, Carmen salió. Don Raúl estaba en su estudio, fingiendo revisar correos. Escuchó sus pasos, la puerta principal cerrándose, el sonido del camión de la ruta pasando por la calle. Algo había cambiado en Toño. Don Raúl, su padre, no sabría decir qué era exactamente, pero un padre siempre siente. Su hijo de 7 años, diagnosticado con autismo, que antes evitaba el contacto visual a toda costa, ahora esperaba, como si estuviera aguardando a alguien.
¿Pero a quién? Raúl subió al cuarto de Toño. El niño estaba dormido, pero en el buró había algo nuevo, un cuaderno escolar, portada azul, desgastado en las esquinas. Raúl lo abrió, página 1, lista de señas básicas, agua, comida, baño, más, por favor, ayuda, mamá, papá. Página 2, cronología. Día 1, solo observó. Día 5, movió manos sin intención. Día 12, intentó imitar. Día 20, hizo seña de agua sin ayuda. Raúl pasó las páginas. Había dibujos, explicaciones, notas escritas con letra apretada. Hoy estuvo frustrado. Intentamos 12 veces. Solo logró 2 señas. Mañana lo intentaremos de nuevo. En la última página con escritura, decía, día 47. Hoy Toño me miró a los ojos durante 8 segundos. No huyó, no gritó, solo me miró. Creo que me está entendiendo. Creo que está tratando de hablar, solo necesita un idioma diferente. Raúl cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Lupita estaba enseñándole lenguaje de señas a su hijo. En secreto, durante casi 2 meses, sin que nadie se lo pidiera, sin cobrar extra, sin esperar reconocimiento. Eso no tenía sentido. ¿Por qué haría eso? Raúl abrió su laptop, buscó en Google. ¿Autismo no verbal puede aprender lenguaje de señas? Los primeros resultados eran estudios, artículos científicos. La mayoría decía lo mismo. La intervención temprana es clave. Antes de los 3 años, las posibilidades de comunicación aumentan. Después de los 5 años, sin intervención previa, la probabilidad de adquirir lenguaje alternativo disminuye significativamente. Toño tenía 7 años. Los médicos ya habían dicho que el lenguaje verbal era improbable, pero nadie había mencionado el lenguaje de señas. ¿Por qué no? ¿Por qué ninguno de los especialistas que Raúl había pagado, ninguno de los terapeutas certificados, ninguno de los neurólogos con doctorados en universidades extranjeras, por qué ninguno de ellos le había sugerido eso? ¿Y por qué una muchacha de limpieza, sin formación médica, sin títulos, sin ninguna razón aparente, estaba haciendo lo que un equipo entero de profesionales no había hecho? Raúl durmió poco esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Se duchó, se vistió, pero no fue a la oficina. Canceló sus reuniones. Envió un mensaje a su asistente. Trabajo desde casa hoy. A las 2 de la tarde, escuchó el timbre. Lupita llegaba, puntual como siempre. Raúl no bajó a saludar. Se quedó en su estudio, pero dejó la puerta entreabierta. Podía oír todo. Lupita entró, sus pasos suaves subiendo la escalera, la puerta del cuarto de Toño abriéndose, su voz apenas un murmullo. Hola, Toño, soy yo. Normalmente a esa hora, Toño estaría en el piso de la sala haciendo girar las ruedas de un camión de juguete, obsesionado con el movimiento circular. Pero Raúl lo había visto esa mañana. Toño estaba sentado en el piso de su cuarto, quieto, mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando. Eso era nuevo. Raúl se levantó, caminó en silencio por el pasillo, se posicionó donde pudiera ver sin ser visto. La puerta del cuarto estaba abierta. Lupita estaba sentada en el piso, Toño frente a ella, más cerca que la última vez, tal vez a 1 metro. Eso era un avance. Toño odiaba la proximidad. Lupita sacó algo de su bolso. Eran tarjetas, caseras, cartón grueso cortado en rectángulos. Cada una tenía un dibujo de una mano, haciendo una forma. Debajo, una palabra escrita con marcador negro. Agua, comida, baño, más. Lupita levantó la tarjeta de agua. Luego, con su otra mano, hizo el gesto. 3 dedos juntos, tocando la barbilla, movimiento hacia abajo. Agua. Toño observó. Lupita repitió el gesto, lentamente. Luego dejó la tarjeta en el piso, entre ella y Toño. Esperó. Toño miró la tarjeta.
Miró las manos de Lupita. Luego, levantó su mano derecha, temblorosa, 3 dedos juntos. Los llevó a la barbilla, pero no logró completar el movimiento. Su mano cayó. Lupita no mostró frustración, solo sonrió. Lo intentaste, eso es lo importante. Vamos de nuevo. Raúl sintió algo rompiéndose en su pecho. No era tristeza, era otra cosa. Era ver a su hijo intentando comunicarse. Después de 5 años de silencio, después de miles de pesos en terapias que no funcionaron, después de ver a los médicos negar con la cabeza, después de todo eso, su hijo estaba intentando, y era por ella, por Lupita, una mujer que ganaba 2,000 pesos a la semana limpiando casas. Una mujer que llegaba 1 hora antes de lo acordado. Una mujer que estudiaba lenguaje de señas en videos de YouTube en su celular mientras viajaba en el camión de regreso a su casa en Ecatepec. Una mujer que había decidido, sin que nadie se lo pidiera, que Toño merecía una voz. Si esta historia está empezando a tocar algo en ti, si estás sintiendo que esto es más que una historia, es porque lo es. Hay personas en este mundo que no hacen las cosas por reconocimiento. Las hacen porque alguien necesita que alguien crea, y Lupita creyó en Toño cuando nadie más lo hizo. Raúl retrocedió en silencio. Bajó a la cocina. Se sirvió un café que no tomó. Solo necesitaba moverse, procesar, entender. Su teléfono vibró. Un mensaje de su CFO. Necesitamos tu aprobación para el contrato con Microsoft. $3.5 millones. Urgente. Raúl miró el mensaje. Luego miró hacia arriba, hacia el segundo piso, donde su hijo estaba aprendiendo a hablar con las manos. Y pensó, he pasado 7 años construyendo un imperio de comunicación y no me di cuenta de que mi propio hijo no podía decirme cuando tenía sed. Respondió el mensaje. Aprobado. Luego apagó el teléfono. Esa tarde, Raúl no trabajó. Se sentó en la sala. Fingió leer un libro, pero escuchaba. Escuchaba el silencio. Y dentro del silencio, pequeños sonidos. Palmadas suaves. La voz de Lupita siempre calmada. A veces un sonido de Toño. No palabras, pero tampoco gritos. Eran vocalizaciones, intentos. A las 5 de la tarde, escuchó pasos bajando. Toño y Lupita llegaron a la cocina. Raúl se asomó desde la sala, sin que lo vieran. Lupita abrió el refrigerador, sacó un jugo de manzana, el favorito de Toño, pero no se lo dio. Lo dejó en la mesa. Toño miró el jugo, luego miró a Lupita, se paró frente a ella y levantó su mano. Hizo un gesto. No era perfecto. Sus dedos temblaban, pero era claro. Mano en puño, movimiento hacia los labios. Luego señaló el jugo. Lupita abrió los ojos. Sonrió. Lo hiciste, Toño. Me dijiste que querías jugo. Lo dijiste. Raúl tuvo que taparse la boca para no hacer ruido. Su hijo acababa de comunicarse, intencionalmente, por primera vez en 5 años. No fue con palabras, fue con las manos, pero fue comunicación real, intencional, humana. Lupita le dio el jugo. Toño lo tomó, bebió. Luego hizo algo que Raúl nunca había visto. Miró a Lupita, directo a los ojos, por 3 segundos, y sonrió. No fue una gran sonrisa. Fue pequeña, apenas una curvatura en sus labios, pero fue una sonrisa para Lupita, como diciendo, gracias. Raúl salió al jardín, se sentó en el pasto, algo que no hacía desde que era niño, y lloró, no de tristeza, de alivio, de gratitud, de vergüenza también, porque él había pagado a los mejores profesionales del país, había gastado cientos de miles de pesos, había buscado en clínicas de Estados Unidos, y una mujer que cobraba 800 pesos a la semana, armada solo con un celular, acceso a Internet, y algo que él había perdido hacía mucho tiempo, esperanza. Esa mujer le había dado a su hijo lo que todo ese dinero no pudo comprar, una forma de decir,
Tengo sed. Estoy triste. Tengo miedo. Estoy aquí. Toño ahora tenía una voz, y era gracias a Lupita. Cuando Lupita se fue esa noche, Raúl estaba esperándola en la entrada. Ella se sorprendió al verlo. «Señor Guzmán, pensé que estaba en el trabajo». Raúl no sabía por dónde empezar. Tenía 1000 preguntas, pero solo una salió. «¿Por qué lo hiciste?». Lupita inclinó la cabeza. «No entiendo. El lenguaje de señas. ¿Por qué le estás enseñando lenguaje de señas a Toño?». Lupita bajó la mirada. Por un momento, Raúl pensó que estaba molesta, que tal vez pensaba que la estaba acusando de algo, pero cuando ella levantó la vista, tenía los ojos húmedos. «Porque él me estaba hablando, señor Guzmán. Todo este tiempo, él estaba gritando por dentro y nadie lo escuchaba». Raúl se quedó en silencio. Las palabras de Lupita resonaron en su cabeza como un eco que no quería irse. Él estaba gritando por dentro y nadie lo escuchaba. Era verdad. Toño había estado gritando. Literalmente, crisis tras crisis, golpeándose, lanzando cosas, llorando sin consuelo. Pero Raúl había interpretado todo eso como síntomas, como conductas del autismo, nunca como lo que realmente eran, intentos desesperados de comunicación de un niño atrapado en su propio cuerpo. «¿Cómo supiste?», preguntó Raúl. Su voz sonaba rota. «¿Cómo supiste que él podía aprender?». Lupita sonrió con tristeza. «Tuve un sobrino, Daniel. Tenía 9 años. Autismo severo. No verbal como Toño. Vivía con mi hermana en León». Raúl esperó. Sentía que había más. «Murió hace 8 años. Accidente. Cruzó la calle corriendo detrás de un balón. El conductor no lo vio». «Lo siento mucho», dijo Raúl. Lupita asintió. «Durante años mi hermana y yo intentamos todo, terapias, doctores, pero nada funcionaba. Daniel se frustraba tanto, se lastimaba, y nosotras no sabíamos qué hacer». Lupita limpió una lágrima que había escapado. «Un día, semanas antes del accidente, vi un video en Facebook, una mamá enseñando lenguaje de señas a su hijo autista. El niño estaba comunicándose de verdad. Pensé, ¿por qué nadie nos dijo que esto era posible? ¿Intentaste enseñarle a Daniel?». «Lo intenté». Lupita sonrió amargamente. «Pero ya era tarde. No tuve suficiente tiempo. 3 semanas después, él ya no estaba». Raúl sintió un peso enorme en el pecho. «¿Entonces hiciste esto por Toño? ¿Por Daniel?». «Lo hice porque ningún niño debería estar atrapado en el silencio cuando existe una forma de salir». Lupita miró directo a los ojos de Raúl. «Daniel no tuvo esa oportunidad, pero Toño sí. Y yo no iba a dejar que se desperdiciara». Raúl no supo qué decir. Había pasado años buscando respuestas en los lugares equivocados, clínicas caras, especialistas de renombre, congresos internacionales, y la respuesta había estado siempre en el lugar más simple, en alguien dispuesto a intentarlo, en alguien que vio a su hijo no como un diagnóstico, sino como un niño con algo que decir. «¿Cuánto tiempo llevas estudiando lenguaje de señas?», preguntó Raúl. «6 meses antes de empezar a trabajar aquí». Lupita sacó su celular. Un modelo viejo, pantalla rayada. En YouTube hay miles de videos gratuitos. Curso completo de LSM, lenguaje de señas mexicano. Lo veía en el camión, en mi casa por las noches, cuando mi hijo ya estaba dormido. «¿Tienes un hijo?». «Sí, Javier, tiene 14 años». Lupita mostró el fondo de pantalla de su celular, ella con un adolescente sonriente, uniforme de secundaria. «Él sabe que llego tarde algunas noches porque estoy estudiando para ayudar a Toño. Me ayuda con la cena cuando no estoy». Raúl se sintió aún más pequeño. Lupita era madre soltera. Trabajaba limpiando casas. Viajaba 2 horas en transporte público cada día. Y aún así, encontraba tiempo para estudiar, para aprender, para darle a su hijo lo que él, con todos sus recursos, no había pensado en buscar. «Quiero pagarte más», dijo Raúl.
Lo que estás haciendo no es trabajo de limpieza. Es terapia. No quiero más dinero, señor Guzmán. La voz de Lupita fue firme pero amable. No hago esto por dinero. Entonces, ¿qué quieres? Debe haber algo que pueda hacer. Lupita pensó por un momento. Luego dijo, quiero que usted también aprenda. ¿Aprender qué? Lenguaje de señas. Si Toño va a comunicarse así, necesita que su papá también hable su idioma. Raúl sintió algo quebrarse dentro de él. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. ¿De qué servía que Toño aprendiera a hablar con las manos si su propio padre no podía entenderlo? Enséñame, dijo Raúl. Por favor. Lupita asintió. Empezamos mañana. Esa noche, Raúl no durmió. Se quedó despierto buscando videos en YouTube. Lenguaje de señas para principiantes. Abecedario en LSM. Señas básicas para niños con autismo. Llenó un cuaderno con dibujos torpes de manos. Practicó frente al espejo. Sus dedos eran rígidos, poco acostumbrados a este tipo de movimiento, pero siguió intentando. Al día siguiente, Lupita llegó como siempre a las 2 de la tarde, pero esta vez Raúl no se fue a su estudio, se quedó en la sala, esperando. Lupita subió a ver a Toño. 15 minutos después, bajó. Raúl estaba sentado en el sofá, el cuaderno abierto en sus piernas. Estoy listo, dijo. Lupita sonrió, y así comenzó. ¿Qué harías tú si descubrieras que la solución a tu mayor dolor siempre estuvo ahí, esperando a que alguien lo suficientemente valiente la intentara? No mientas. ¿Realmente lo harías? Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Raúl cambió completamente. Canceló viajes, reprogramó juntas, delegó responsabilidades. Por primera vez en 7 años, su prioridad no era grupos soluciones digitales. Era Toño. Cada tarde, de 2 a 4, Lupita le enseñaba a Raúl mientras Toño hacía sus actividades. Empezaron con lo básico. Hola, adiós, gracias, por favor. Sí, no. Cada seña tenía que ser precisa. La posición de los dedos, el movimiento, la ubicación en relación al cuerpo, todo importaba. Raúl descubrió que aprender un idioma nuevo a los 38 años era frustrante. Sus manos no obedecían, se confundía, olvidaba las señas que había practicado el día anterior, pero Lupita era paciente, igual que con Toño. Vamos de nuevo, puede hacerlo. Inténtelo una vez más. Después de las lecciones, Lupita subía con Toño. Raúl los observaba desde la puerta. Ahora que conocía las señas, podía entender lo que estaban diciendo. No todo, pero lo suficiente. Lupita, ¿cómo estás hoy, Toño? Toño, bien. Lupita, ¿quieres jugar? Toño, sí. Eran conversaciones simples, pero eran conversaciones reales, entre 2 seres humanos que se entendían. Una tarde, don Raúl reunió valor. Entró al cuarto. Toño lo miró, no con miedo, solo con curiosidad. Don Raúl se sentó en el piso, lejos. No quería invadir el espacio de Toño. Respiró hondo, levantó las manos. Hola, Toño. Sus manos temblaban, pero la seña fue clara. Mano abierta, movimiento de saludo. Toño lo miró. Luego miró a Lupita. Ella asintió con una sonrisa. Es tu papá. Te está hablando. Toño dudó. Luego lentamente levantó su mano. Hizo la seña de hola. Don Raúl sintió lágrimas calientes bajando por sus mejillas. Era la primera vez en 5 años que su hijo le respondía directamente. Era la primera vez que tenían una conversación. Te quiero, Toño. Don Raúl hizo las señas despacio. Lupita se las había enseñado hace 2 días. Mano en puño sobre el corazón. Luego, señalar hacia Toño. Toño no respondió de inmediato, pero no apartó la mirada. Se quedó ahí, procesando, entendiendo. Luego, algo increíble pasó. Toño gateó hacia adelante. Medio metro. Se detuvo. Miró a su padre.
y levantó su mano derecha, temblorosa, insegura, la colocó sobre su propio corazón. «Te quiero». Lupita puso una mano en su boca. Don Raúl no podía moverse, no podía hablar. Solo podía mirar a su hijo, que acababa de decirle que lo quería por primera vez desde que tenía 2 años. Don Raúl extendió sus brazos. No esperaba que Toño se acercara. Los niños con autismo generalmente evitan el contacto físico. Abrazos, caricias, demasiada estimulación sensorial. Pero Toño miró los brazos abiertos. Miró a Lupita. Ella asintió. «Está bien, si tú quieres». Toño gateó los últimos centímetros, se acercó a su padre y se dejó abrazar. Don Raúl lo envolvió con cuidado, suave. Toño estaba rígido al principio, pero lentamente, muy lentamente, don Raúl sintió que su hijo se relajaba, que apoyaba su cabeza en el hombro de su padre, que permitía el contacto. No duró mucho, tal vez 10 segundos. Luego Toño se apartó, volvió a su espacio, pero había sido suficiente, había sido todo. Lupita salió del cuarto en silencio, dejó a padre e hijo solos. Don Raúl se quedó ahí, sentado en el piso, mirando a Toño jugar con sus bloques, pero ahora, cada pocos minutos, Toño levantaba la vista, miraba a su padre y sonreía. Una semana después, don Raúl tuvo una junta con su equipo ejecutivo. Presentación trimestral, números, proyecciones, estrategias, todo fue bien. Grupo Soluciones Digitales estaba creciendo, nuevos contratos, expansión internacional. Pero cuando terminó la reunión, el director de finanzas se quedó. «Raúl, necesito hablar contigo». Don Raúl cerró su laptop. «¿Qué pasa, Carlos? Has estado distinto estas últimas semanas. Llegas tarde, te vas temprano. Faltas a juntas». El director de finanzas dudó. «Solo quiero saber si todo está bien». Don Raúl sonrió. Era la primera sonrisa genuina que tenía en meses. «Todo está mejor que bien, Carlos. Estoy aprendiendo a hablar con mi hijo». El director de finanzas frunció el ceño. «Pero tu hijo no habla». «Exacto. Por eso estoy aprendiendo su idioma». No creo que don Raúl haya entendido completamente lo que eso significaba. Él había construido una empresa de comunicación, había dado conferencias sobre la importancia de la comunicación efectiva en los negocios, había escrito artículos, dado entrevistas, pero nunca había entendido realmente lo que significaba comunicarse. No hasta que tuvo que aprender un idioma completamente nuevo solo para decirle a su hijo: «Estoy aquí, te veo, te escucho». Esa tarde don Raúl llegó a casa a las 5. Lupita estaba en la cocina preparando la cena. Toño estaba en la sala, construyendo una torre con bloques. Don Raúl se sentó en el piso junto a él. Toño lo miró. Don Raúl hizo la seña. «¿Puedo jugar contigo?» Toño pensó, luego asintió. Tomó un bloque azul y se lo dio a su padre. Jugaron durante 20 minutos. No hablaron mucho, unas pocas señas. Aquí, más, grande, pequeño, pero estaban juntos, conectados. Por primera vez en 5 años, don Raúl sintió que conocía a su hijo. Cuando la torre se cayó, Toño no gritó, no se golpeó. Solo miró los bloques caídos y luego miró a su padre. Hizo una seña. ¿Otra vez? Don Raúl sonrió. Otra vez. Reconstruyeron la torre, juntos. Esa noche, después de que Lupita se fue, don Raúl acostó a Toño. Rutina de siempre. Pijama, dientes, cama. Pero antes de apagar la luz, don Raúl se sentó en la orilla de la cama. Hizo una seña. «Buenas noches, Toño. Te quiero». Toño lo miró. Luego levantó su mano. «Buenas noches, papá». Era la primera vez que Toño usaba la seña de papá. Lupita se la había enseñado semanas atrás, pero Toño nunca la había usado. Hasta ahora. Don Raúl salió del cuarto con las piernas débiles. Se apoyó en la pared del pasillo y lloró. Otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, eran de gratitud, de amor,
de conexión. 2 días después, don Raúl tomó una decisión. Llamó a Valeria, su ex esposa, la madre de Toño. Habían hablado poco en el último año, solo lo necesario. ¿Cómo está? Bien. Cuídate. Adiós. Pero esta vez fue diferente. Valeria, necesito que vengas. ¿Qué pasó? Su voz sonaba alarmada. Toño está bien. Está más que bien. Por favor, tienes que ver esto. Valeria llegó 3 días después. Don Raúl fue a recogerla al aeropuerto. El viaje de vuelta a la casa fue tenso. Ella preguntaba. Él solo decía, espera, tienes que verlo tú misma. Cuando entraron a la casa, Toño estaba en la sala con Lupita, jugando con rompecabezas. Valeria se detuvo en la puerta. Miró a su hijo. 7 años, cabello oscuro, ojos grandes. No la había visto en un año. Toño levantó la vista. Vio a su madre. Se quedó quieto. Valeria no se movió. Tenía miedo. Miedo de que Toño gritara. Miedo de que se golpeara. Miedo de que no la reconociera. Pero entonces Toño se levantó. Caminó hacia ella. Se detuvo a medio metro y levantó las manos. «Mamá». Valeria no entendió. Miró a don Raúl. «¿Qué está haciendo?» «Lenguaje de señas». Don Raúl sonrió. «Te está diciendo mamá». Valeria cubrió su boca con las manos. Lágrimas instantáneas. Don Raúl se acercó a ella. Le susurró. «Dile que la extrañaste. No sé cómo. Yo te enseño». Don Raúl tomó las manos de Valeria. Le mostró la seña. «Te extrañé». Manos en puño, cruzadas sobre el pecho. Luego, señalando a Toño, Valeria intentó. Sus manos temblaban tanto que apenas podía formar las señas, pero lo hizo. «Te extrañé, Toño». Toño miró las manos de su madre, procesó las señas, luego caminó hacia ella, y por primera vez en años se dejó abrazar. Valeria lo apretó contra su pecho. Sollozaba. Toño no se apartó. Se quedó ahí, tolerando el contacto, tal vez incluso disfrutándolo. Lupita observaba desde la esquina de la sala, sonriendo en silencio. Don Raúl la miró. Le hizo una seña que había practicado. «Gracias». Carmen respondió. «De nada». Esa noche, después de que Toño estaba dormido, don Raúl, Lupita y Carmen se sentaron en la sala. Lupita no podía dejar de llorar. «No puedo creer que sea real. No puedo creer que él me habló». Carmen le explicó todo, los meses de trabajo, las señas aprendidas, el cuaderno con el progreso, las pequeñas victorias. Lupita escuchaba todo, asombrada, sorprendida y tal vez un poco avergonzada. «¿Por qué nadie nos dijo que esto era posible?», preguntó Lupita. «Fuimos con tantos doctores, tantos especialistas. ¿Por qué no lo intentaron?», dijo don Raúl. Su voz no sonaba enojada, solo triste. No vieron a Toño como un niño atrapado intentando salir. Lo vieron como un diagnóstico, como un caso, como una estadística. Pero Carmen lo vio diferente. Dijo Lupita. Carmen asintió. «Lo vi como a mi sobrino, y esta vez no iba a llegar tarde». Lupita se limpió las lágrimas. «Quiero aprender. Por favor, enséñame». Y así, Carmen comenzó a enseñarle también a Lupita. Cada día, durante las siguientes 2 semanas, Lupita estuvo ahí, aprendiendo, practicando, comunicándose con su hijo de formas que nunca creyó posibles. Si no sientes escalofríos ahora mismo, si no sientes algo moviéndose en tu pecho, entonces no estás entendiendo lo que acaba de pasar. Una familia rota, destrozada por la imposibilidad de comunicación, acaba de encontrar una forma de volver a conectarse. No porque alguien les vendiera una solución cara, sino porque alguien creyó lo suficiente para intentarlo. 3 semanas después, algo extraordinario pasó. Don Raúl estaba en su oficina, junta con inversores japoneses, expansión a Asia, contratos millonarios. Su asistente entró discretamente. Le pasó una nota. «Emergencia en casa. Toño».
El corazón de don Raúl se detuvo. Disculpen, tengo que irme. Manejó a 120 kilómetros por hora. Llamó a Carmen. No contestó. Llamó a la casa. Nada. Marcó el número de emergencias, listo para llamar una ambulancia. Pero entonces recibió un mensaje de Carmen. Todo bien, señor. Perdón por el susto. Solo venga rápido. Tiene que ver esto. Don Raúl llegó en 15 minutos. Entró corriendo. La casa estaba en silencio. No había gritos, no había caos. Solo Carmen en la sala, sonriendo con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está Toño?, preguntó don Raúl, todavía respirando pesado. Carmen señaló hacia arriba. En su cuarto. Está bien, más que bien. ¿Qué pasó? Carmen no contestó, solo dijo, suba, despacio, no haga ruido. Don Raúl subió las escaleras. Su corazón todavía acelerado, caminó hacia el cuarto de Toño. La puerta estaba entreabierta. Se asomó. Lo que vio lo hizo congelarse. Toño estaba sentado en el piso. Frente a él, su cuaderno de dibujo. Pero no estaba dibujando círculos como siempre. Estaba dibujando algo diferente. Manos, docenas de manos, en diferentes posiciones, haciendo señas. Don Raúl reconoció algunas. Agua, comida, mamá, papá. Pero había otras, nuevas, que él no conocía. Y Toño no solo dibujaba, hablaba, no con voz, pero hablaba mientras dibujaba cada mano. Hacía la seña correspondiente en el aire, como si estuviera practicando, como si estuviera enseñándose a sí mismo. Don Raúl entró al cuarto. Toño levantó la vista. No se asustó, solo lo miró. Luego señaló su dibujo. Hizo una seña que don Raúl no conocía. No entiendo, Toño. ¿Qué significa eso? Toño frunció el ceño, frustrado. Tomó el cuaderno. Buscó una página anterior. Ahí, con letra infantil, torpe pero legible, había escrito una palabra: feliz. Debajo, un dibujo de la seña. Ambas manos abiertas, movimiento circular sobre el pecho. Toño hizo la seña otra vez. Luego señaló a don Raúl, luego a sí mismo. Don Raúl entendió. ¿Estás feliz?, preguntó, haciendo la seña. Yo también estoy feliz, Toño. Toño sonrió. Una sonrisa grande, real. Luego volvió a sus dibujos. Don Raúl bajó las escaleras como en trance. Carmen estaba esperando. Se sentaron en la sala. Está aprendiendo solo, dijo don Raúl. Está buscando nuevas señas. Está enseñándose a sí mismo. Carmen asintió. Esta mañana me hizo una pregunta que nunca antes había hecho. ¿Qué preguntó? Me preguntó cómo se dice amigo en señas. Carmen se limpió una lágrima. Toño nunca ha tenido un amigo, señor Guzmán, pero ahora que puede comunicarse, quiere saber cómo decir esa palabra, porque está empezando a imaginar que es posible. Don Raúl sintió algo rompiéndose y sanando al mismo tiempo en su pecho. Su hijo, que había vivido 7 años en un mundo solitario, aislado no por elección, sino por imposibilidad, ahora estaba imaginando conexión, amistad, pertenencia. ¿Le enseñaste la seña? Sí. Carmen hizo el gesto, 2 manos entrelazadas, meñiques cruzados. La practicó durante 1 hora. Luego me preguntó otra cosa. ¿Qué? ¿Cómo se dice escuela? Don Raúl miró a Carmen. ¿Escuela? Toño nunca había ido a la escuela. Los médicos dijeron que no era recomendable, demasiado estímulo, demasiado caos. Toño necesitaba un ambiente controlado, terapias en casa, educación especial 1 a 1. Pero ahora, ¿crees que está listo?, preguntó don Raúl. Carmen pensó cuidadosamente. Creo que siempre estuvo listo, señor Guzmán. Solo necesitaba una forma de decirle al mundo: estoy aquí, puedo aprender, denme una oportunidad. Esa noche, don Raúl investigó escuelas para niños con autismo, programas de educación especial,
instituciones que usaran lenguaje de señas como herramienta de comunicación aumentativa. Encontró una Centro Educativo Esperanza. En Guadalajara, metodología inclusiva, maestros capacitados en LSM, clases pequeñas, respeto al ritmo de cada niño. Llamó al día siguiente, explicó la situación. Le dieron una cita para evaluación. 2 semanas después, don Raúl, Lupita, Carmen y Toño fueron al centro. Era un edificio pequeño, pintado de colores brillantes, jardín con juegos adaptados, rampa para sillas de ruedas, señalización visual en todas las paredes. La directora, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, lo recibió. Llevaba un pin en la solapa con el alfabeto en lenguaje de señas. Bienvenidos. Patricia hizo la seña mientras hablaba. Luego miró a Toño. Hola, Toño. Soy Patricia. Toño la miró. No respondió. Don Raúl sintió ansiedad. Tal vez era demasiado pronto. Tal vez Toño no estaba listo. Pero entonces Patricia hizo algo que los especialistas anteriores nunca habían hecho. Se agachó, se puso a la altura de Toño y esperó, sin presionar, sin forzar contacto. Después de 1 minuto, Toño levantó su mano, hizo una seña. Hola. Patricia sonrió. Luego hizo otra seña. ¿Te gustan los dinosaurios? Toño procesó la pregunta. Luego asintió con la cabeza, pero no hizo seña. Patricia sacó algo de su bolsillo, una figurita de plástico, un tiranosaurio Rex. Se la mostró a Toño. Este es Rex. Vive aquí en la escuela. Le gustan los niños que saben hablar con las manos. ¿Crees que le gustarías tú? Toño miró el dinosaurio. Luego, don Raúl miró a Lupita. Extendió su mano. Tímido, inseguro. Lupita le dio la figurita. Toño la tomó, la observó. Movió las patas del dinosaurio. Luego miró a Lupita e hizo una seña. Gracias. Lupita miró a Raúl y a Valeria. Su hijo está listo. Podemos empezar la próxima semana. Algunas personas van a pausar este video aquí, porque esto es demasiado. Porque duele darse cuenta de cuántos niños como Toño están ahí afuera, atrapados, esperando que alguien les dé una herramienta para salir. ¿Cuántos podrían estar comunicándose si alguien simplemente intentara? El primer día de escuela fue difícil. Toño lloró cuando Raúl y Valeria se fueron, pero no gritó, no se golpeó, solo lloró. Y cuando Candelaria, que ahora trabajaba como asistente personal de Toño con un salario real, le hizo la seña de «Está bien, volverán», Toño se calmó, asintió, entró al salón. Al recogerlo 3 horas después, Toño salió corriendo. Bueno, no corriendo, caminando rápido, hacia Raúl. Le mostró un dibujo que había hecho. 2 niños jugando. Debajo, con letras torcidas, yo y mi amigo. ¿Hiciste un amigo?, preguntó Raúl haciendo las señas. Toño asintió emocionado. Hizo una serie de señas rápidas. Raúl no entendió todas, pero captó lo esencial. Niño. Se llama Emiliano. También usa señas. Jugamos bloques. Raúl miró a Candelaria. Ella estaba llorando. Valeria también. Pero eran lágrimas de felicidad. Esa noche, Raúl no pudo dormir. No de ansiedad, de asombro. Su hijo había hecho un amigo. Su hijo había ido a la escuela. Su hijo estaba viviendo una vida que 6 meses atrás parecía imposible. Y todo porque una mujer que ganaba 2,000 pesos a la semana había decidido que imposible era solo una palabra que la gente usaba cuando no quería intentar. Pero había algo más que Raúl necesitaba hacer, algo que había estado posponiendo, algo que lo llenaba de vergüenza y gratitud al mismo tiempo. Una tarde, después de que Toño se durmió, Raúl le pidió a Candelaria que se quedara. «Necesito hablar contigo». Se sentaron en la sala. Raúl había preparado un sobre, lo puso en la mesa entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Candelaria. «Ábrelo». Candelaria abrió el sobre. Dentro había un cheque, 150,000 pesos, y un papel.
Un contrato. Raúl, esto es demasiado poco, interrumpió Raúl. Es demasiado poco por lo que hiciste, pero es lo que puedo darte ahora. El contrato es para un puesto formal, cuidadora especializada, asistente de Toño, 35,000 pesos al mes, seguro médico, aguinaldo, vacaciones pagadas. Y esto, Raúl señaló el cheque, es el pago de los 4 meses que trabajaste enseñándole a mi hijo sin que nadie te pidiera, sin esperar nada a cambio. Candelaria miró el cheque, luego lo dejó en la mesa. Don Raúl, por favor. Raúl sintió lágrimas quemando sus ojos. Por favor, acéptalo. No puedo retroceder el tiempo. No puedo devolverte los años que perdiste. No puedo devolverle a tu primo Octavio la oportunidad que no tuvo, pero puedo hacer esto. Puedo reconocer lo que hiciste. Puedo pagarte lo que mereces. Puedo tratarte no como empleada, sino como lo que realmente eres. La persona que le dio voz a mi hijo. Candelaria se quedó en silencio. Luego tomó el cheque, pero también tomó la mano de Raúl. No lo hice por dinero, don Raúl. Lo sabe, ¿verdad? Lo sé. Por eso necesito dártelo. Porque lo que no se hizo por dinero, eso es lo que vale más. Candelaria aceptó el cheque y el contrato, pero con una condición. Quiero usar parte de este dinero para algo, lo que sea. Quiero crear un programa para enseñarles lenguaje de señas a otros padres con niños como Toño, gratis, para que ninguna familia tenga que esperar tanto tiempo como ustedes, para que ningún niño se quede atrapado cuando la llave para salir es tan simple. Raúl sintió algo expandiéndose en su pecho. No solo haré eso, Candelaria, voy a financiar ese programa completo. Grupo Soluciones Digitales va a patrocinarlo. Vamos a contratar maestros, vamos a crear videos tutoriales, vamos a distribuirlos gratis en Internet a cualquier familia que lo necesite. En memoria de Octavio y en honor de Toño, Candelaria cubrió su boca. Las lágrimas caían sin control. No puedo creer que... Esto apenas comienza, dijo Raúl. Tu primo no tuvo tiempo. Pero vamos a asegurarnos de que su historia no fue en vano. Vamos a darles tiempo a miles de niños que están esperando. Y fue entonces cuando Raúl realmente entendió. No había llegado a casa temprano ese día por casualidad. No había encontrado a Candelaria enseñándoles señas a Toño por accidente. Todo había sido necesario, doloroso, pero necesario. Porque a veces la vida te rompe, te quiebra en pedazos, te arrebata la comunicación con la persona que más amas. Y justo cuando crees que no hay salida, justo cuando estás a punto de rendirte, aparece alguien que no debería importar según las reglas del mundo, alguien que la sociedad ignora, alguien que usa uniforme de limpieza y viaja 2 horas en camión, y esa persona te muestra que los milagros no vienen del cielo, vienen de manos humanas dispuestas a intentar lo imposible. 6 meses después de ese día, Raúl estaba en un escenario, conferencia TEDx Guadalajara. Tema: la comunicación que salvó a mi familia. Frente a él, 400 personas, cámaras, luces, expectativa. Raúl comenzó su charla de la forma más honesta posible. Mi nombre es Raúl Guzmán. Soy CEO de una empresa de comunicación empresarial. Y durante 7 años no pude hablar con mi propio hijo. Contó toda la historia. El diagnóstico de Toño, la regresión, los años de silencio, las terapias fallidas, el matrimonio roto, la desesperanza. Y luego contó sobre Candelaria, una empleada doméstica, dijo Raúl, que ganaba 2,000 pesos a la semana. Hizo lo que un equipo de especialistas con doctorados no pudo hacer. ¿Por qué? No porque ella fuera más inteligente, no porque tuviera más recursos, sino porque ella vio a mi hijo no como un diagnóstico, sino como un niño con algo que decir. Raúl hizo una pausa, miró entre el público, y ahí, en la tercera fila, estaba Candelaria, con su hijo Javier, con Valeria y con Toño.
Toño estaba sentado quieto, algo que hace un año hubiera sido imposible. Estaba mirando a su padre, atento, presente. Raúl levantó las manos e hizo señas mientras hablaba. Hoy quiero presentarles a alguien, Candelaria Solís, la mujer que le dio voz a mi hijo, la mujer que me enseñó que la comunicación real no es sobre palabras, es sobre estar dispuesto a aprender el idioma del otro, aunque sea difícil, aunque tome tiempo, aunque el mundo te diga que es imposible. El público se puso de pie. Aplausos. Candelaria se levantó, avergonzada por la atención. Pero Toño también se levantó, tomó la mano de Candelaria y juntos subieron al escenario. Raúl se arrodilló frente a su hijo. Toño, ¿quieres decirle algo a la gente? Toño miró al público. Cientos de rostros, luces brillantes, ruido. Hace un año hubiera colapsado, gritado, huido, pero ahora levantó las manos e hizo una seña, clara, firme, intencional. Gracias. No lo dijo con voz, pero todos lo entendieron. El aplauso fue ensordecedor. Después de la conferencia, decenas de personas se acercaron, padres de niños con autismo, maestros, terapeutas, todos con la misma pregunta: ¿cómo puedo aprender lenguaje de señas para mi hijo? Raúl les dio una tarjeta con un código QR. Al escanearlo, se abría una plataforma web, Proyecto Voz Silente, cursos gratuitos de lenguaje de señas para familias de niños con autismo, creado por Carmen Solís y financiado por Grupo Soluciones Digitales. En los primeros 6 meses, 10.000 familias se registraron, de México, de Argentina, de España, de Estados Unidos, todas aprendiendo, todas intentando, todas dándoles voz a sus hijos. Y en cada video tutorial, al inicio, había una dedicatoria, en memoria de Diego, en honor de Toño, para todos los niños que merecen ser escuchados. Si llegaste hasta aquí y no sentiste nada, entonces no tienes corazón. Pero si sentiste algo, si hay una parte de ti que está pensando en todas las veces que juzgaste a alguien, por su trabajo, por su apariencia, por su cuenta bancaria, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. 18 meses después del día en que Raúl descubrió a Carmen enseñándole señas a Toño, la vida de todos había cambiado de formas que nunca hubieran imaginado. Toño tenía ahora 8 años y medio. Seguía siendo autista. El autismo no desaparece, no se cura, pero ya no estaba atrapado. Su vocabulario en lenguaje de señas había crecido a 340 señas. Podía formar frases complejas, hacer preguntas, expresar emociones, decir cuando tenía miedo, cuando estaba feliz, cuando necesitaba un abrazo. Asistía a la escuela 5 días a la semana. Tenía 3 amigos: Leo, su primer amigo; Sofía, una niña con síndrome de Down que también usaba señas; y Miguel, un niño oyente que aprendió lenguaje de señas solo para poder hablar con Toño. Las crisis habían disminuido en un 80%, no habían desaparecido. Todavía había días difíciles, días donde el mundo era demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado. Pero ahora, cuando Toño se frustraba, podía decirlo, podía hacer la seña de ayuda, podía comunicar: necesito un descanso, necesito silencio, necesito que me abraces, pero suave. Y la familia lo entendía, porque ahora hablaban el mismo idioma. Raúl había reducido su jornada laboral. Ya no trabajaba 16 horas al día, trabajaba 8, a veces menos, porque había aprendido algo que le tomó 7 años descubrir: un imperio sin conexión humana no vale nada. Grupo Soluciones Digitales seguía creciendo, pero Raúl ya no era solo el CEO obsesionado con los números, era el CEO que llegaba a casa a las 6 de la tarde, que cenaba con su hijo, que leía con él antes de dormir, usando señas, conectados. Lupita
Se había mudado de regreso a Guadalajara. No volvió con Raúl como pareja, ese capítulo había cerrado, pero volvió como madre, como copadre, como parte del equipo que Toño necesitaba. Vivía en un departamento a 20 minutos de la casa. Veía a Toño 4 días a la semana. Lo recogía de la escuela, lo llevaba al parque, practicaba señas con él, y por primera vez en años, Lupita se sentía como madre, no solo como cuidadora exhausta, sino como madre que conocía a su hijo, que entendía sus miedos, sus alegrías, sus sueños. Un domingo, Lupita llevó a Toño a un museo de dinosaurios. Toño estaba fascinado, corría de vitrina en vitrina, señalando, haciendo preguntas en señas. Mamá, mira, ese es un triceratops. Mamá, ¿cuántos años tiene? Mamá, ¿puedo tener uno de juguete? Una señora mayor se acercó a Lupita. Disculpe, pero ¿qué idioma está hablando su hijo? Lupita sonrió. Lenguaje de señas mexicano. La mujer miró a Toño con curiosidad. ¿Es sordo? No. ¿Es autista? No verbal. El lenguaje de señas es su forma de hablar. La mujer asintió. Luego dijo algo que hizo que Lupita quisiera llorar. ¿Qué suerte tiene de tener una madre que aprendió su idioma? ¿Suerte? No. La suerte fue otra persona. Alguien que creyó en él antes que nosotros. Carmen seguía siendo parte fundamental de la vida de Toño, pero su rol había evolucionado. Ya no era empleada doméstica. Era directora del proyecto Voz Silente. Coordinaba un equipo de 12 personas. Instructores de lenguaje de señas, pedagogos, diseñadores de contenido educativo, todos trabajando para crear recursos gratuitos para familias. El proyecto había crecido más allá de lo que nadie esperaba. Más de 50.000 familias registradas en 2 años. Videos tutoriales en español, inglés y portugués. Webinars semanales. Grupos de apoyo en redes sociales. Una app móvil con un diccionario interactivo de señas específicamente diseñado para niños con autismo. Y todo empezó porque Carmen se negó a aceptar que un niño de 7 años tenía que vivir en silencio para siempre. Su hijo Javier, ahora de 16 años, estaba orgulloso de su madre. Había aprendido lenguaje de señas también. A veces iba con Carmen a dar talleres. Ayudaba a otras familias, y cuando sus amigos en la secundaria le preguntaban qué hacía su mamá, Javier decía con orgullo, «Mi mamá le da voz a niños que el mundo había olvidado», pero la historia no había terminado ahí. Un día, Carmen recibió un correo electrónico. Era de una mujer en Argentina. «Me llamo Patricia. Mi hijo tiene 6 años. Autismo severo no verbal, los médicos dijeron que nunca se comunicaría, pero vi su video y quiero intentar. ¿Pueden ayudarme?». Carmen respondió personalmente. «Claro que sí. Aquí hay una guía para empezar. Primera seña. Hola. Practícala durante una semana. No esperes resultados inmediatos. Solo practica, con paciencia, con amor, y escríbeme para contarme cómo va». 3 meses después, Patricia le envió un video, su hijo haciendo la seña de agua. Su primera comunicación intencional en 6 años de vida. El mensaje de Patricia decía, «Lloré durante 2 horas. Mi hijo me habló. Por primera vez. Me dijo lo que necesitaba. Gracias por no rendirse con nosotros». Historias como esa llegaban cada semana. Familias en México, Colombia, España, Estados Unidos, Brasil, todas aprendiendo, todas intentando, todas descubriendo que sus hijos sí tenían algo que decir. Solo necesitaban un idioma diferente. Una tarde, Raúl llevó a Toño al parque. Era un sábado soleado. Toño jugaba en los columpios. Raúl estaba sentado en una banca, observándolo. Un hombre se sentó a su lado. También observaba a un niño de unos 5 años que se mecía adelante y atrás, sin interactuar con los demás niños. El hombre suspiró. Autismo. Diagnóstico hace 2 meses. No habla.
No nos mira. Los doctores dicen que probablemente nunca lo hará. Raúl miró al hombre. Vio su propia desesperanza de años atrás reflejada en ese rostro. Yo pensaba lo mismo hace 2 años. El señor lo miró confundido. Raúl señaló a Toño, que ahora estaba deslizándose por el resbaladero. Ese es mi hijo, Toño, 8 años, autismo severo, no verbal. El hombre arrugó la frente. Pero su hijo está jugando. Mi hijo no hace eso. Hace 2 años mi hijo tampoco hacía eso. Raúl sacó su teléfono. Le mostró el código QR del proyecto Voz Silente. Escanee esto. Mire los videos. Aprenda lenguaje de señas. No le garantizo que su hijo hablará con vos, pero le garantizo que si le da una herramienta para comunicarse, él lo sorprenderá. El hombre escaneó el código. Miró la pantalla. ¿Lenguaje de señas? Los doctores nunca mencionaron eso. Los míos tampoco. Raúl sonrió con tristeza. Fue una muchacha de limpieza quien me lo enseñó. Alguien que ganaba 1,000 pesos a la semana. Alguien que vio lo que un equipo de especialistas no pudo ver, que mi hijo solo necesitaba un idioma diferente. El hombre miró a su hijo. Luego miró la pantalla de su teléfono. Luego preguntó, ¿funciona de verdad? Raúl llamó a Toño. Toño, ven por favor. Toño bajó del resbaladero. Caminó hacia su padre. Raúl le hizo una seña. Toño, este señor tiene un hijo como tú. Puedes saludarlo. Toño miró al hombre. Luego hizo la seña de hola. Mano abierta, movimiento de saludo. Simple, claro, intencional. El hombre se tapó la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hijo le entiende. Le respondió. Le obedeció. Raúl asintió. Hace 2 años eso era imposible. Hoy es normal, porque alguien no aceptó la palabra imposible como respuesta final. Esa noche, Raúl recibió un mensaje de ese hombre. Ya vi 3 videos. Mi esposa y yo estamos practicando la seña de hola. Nuestro hijo nos observó durante 5 segundos. Nunca nos había mirado tanto tiempo. Esto es un comienzo, ¿verdad? Raúl respondió. Sí, es un comienzo. Y los comienzos son milagros disfrazados de pequeñas cosas. Esta historia no debería existir. No debería ser necesaria, porque cada niño con autismo no verbal debería tener acceso al lenguaje de señas desde el momento del diagnóstico. Debería ser lo primero que los médicos sugieran. No lo último que una muchacha de limpieza intente desesperadamente, pero esta historia existe, y existe por una razón, para recordarle algo que el mundo quiere que olvide, que las personas más importantes en su vida no siempre son las que tienen títulos, no son las que cobran más, no son las que aparecen en portadas de revistas. A veces las personas más importantes son las que llegan 1 hora antes de lo acordado, las que estudian en el camión de regreso a casa, las que ven a un niño atrapado en silencio y dicen, no voy a dejarlo así, no importa si nadie me paga extra, no importa si nadie me lo pide, voy a intentarlo. Carmen Solís sigue trabajando cada día, ahora en una oficina, no limpiando pisos, sino cambiando vidas, pero todavía llega temprano, todavía se queda tarde, todavía responde cada correo personalmente, porque para Carmen esto nunca fue sobre el reconocimiento, siempre fue sobre Diego, su sobrino, el niño que no tuvo tiempo, y sobre Toño, el niño que sí lo tuvo, y sobre los miles de niños que están esperando que alguien crea lo suficiente para intentar. El otro día, Carmen estaba dando un taller presencial para padres, 30 familias, niños con autismo entre 3 y 10 años, la mayoría no verbales. Carmen les enseñó la primera seña, hola, mano abierta, movimiento de saludo. Todos los padres practicaban, torpes, inseguros, con esperanza en los ojos. Una madre levantó la mano. ¿Cuánto tiempo tomará antes de que mi hijo responda? Carmen sonrió. No lo sé. Toño tardó 47 intentos antes de hacer su primera seña. Otros niños tardan menos, algunos tardan más,
Pero puedo decirles esto, cada intento cuenta, cada seña que practiquen, aunque su hijo no responda, está siendo procesada, está siendo guardada, y un día, cuando menos lo esperen, su hijo levantará sus manos y les hablará a su manera, en su tiempo, pero les hablará. 6 meses después, esa misma madre le envió un video a Carmen, su hijo, Santiago, haciendo la seña de mamá, su primera comunicación en 5 años. El mensaje decía: no me rendí, practiqué durante 93 días, y hoy mi hijo me llamó mamá. Gracias por enseñarme a no rendirme. Carmen guardó ese video, como guarda todos los videos que le envían, en una carpeta en su computadora, titulada ¿Por qué lo hago? Hoy, Toño tiene 9 años. Va a la escuela, tiene amigos, lee, escribe, dibuja, sueña con ser paleontólogo, quiere estudiar dinosaurios cuando crezca, todavía no habla con voz. Tal vez nunca lo haga, pero tiene voz, una voz hecha de manos, de señas, de conexión humana que trasciende las palabras. Cada noche, antes de dormir, Raúl entra al cuarto de Toño, se sienta en la orilla de la cama y tienen una conversación, silenciosa para el mundo exterior, pero llena de significado para ellos. ¿Cómo estuvo tu día, Toño? Bien, papá. Jugamos fútbol. Yo fui portero. ¿Te gustó? Sí, atajé 3 goles. Mis amigos dijeron que soy bueno. Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgulloso de ti, papá. Y luego, Toño hace una seña. La seña que Carmen le enseñó hace 2 años. La seña que cambió todo. Te quiero, papá. Raúl hace la seña de vuelta. Te quiero, hijo. Apaga la luz, cierra la puerta y camina por el pasillo con lágrimas en los ojos. No de tristeza, de gratitud, porque su hijo tiene voz, porque su familia está conectada, porque alguien se negó a aceptar el silencio como destino final. Esa persona fue Carmen, una mujer que el mundo hubiera ignorado, que la sociedad clasifica como servicio doméstico, que gana menos en un mes de lo que Raúl gastaba en una cena de negocios. Pero Carmen le dio a Toño algo que ningún millón de pesos podría comprar. Le dio esperanza, le dio un idioma, le dio una forma de decirle al mundo: estoy aquí, tengo pensamientos, tengo sentimientos, tengo voz. Y si esa no es la definición de un milagro, entonces no sé qué es. Tiene 2 opciones ahora. Puede cerrar esto y olvidarlo, seguir con su vida, seguir juzgando a las personas por sus títulos, sus cuentas bancarias, sus apariencias. O puede recordar que Carmen existe, que Toño existe, que miles de niños están esperando que alguien crea lo suficiente para intentar. Puede preguntar: ¿hay alguna Carmen en mi vida que yo haya ignorado? ¿Hay algún Toño esperando que yo aprenda su idioma? Porque la verdad es esta: los milagros no caen del cielo. Los milagros nacen de manos humanas que se niegan a rendirse, de corazones que ven posibilidad donde otros vieron imposibilidad, de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias simplemente porque alguien necesitaba que alguien creyera. Carmen Solís le dio voz a un niño que el mundo dijo que nunca hablaría, no con un milagro divino, sino con paciencia, con videos de YouTube, con flashcards de cartón que costaron $2, con un cariño que no se compra ni se vende, solo se da. Y si eso no te hace replantearte quiénes son las personas más importantes en tu vida, entonces no estás poniendo atención. Esta historia termina donde empezó, con Toño, esperando, pero ahora no espera en silencio. Ahora, cuando Lupita llega, Toño corre hacia ella, levanta sus manitas y dice, a su manera, en su idioma: «Hola, Lupita, te extrañé mucho». Y Lupita responde: «Yo también te extrañé, Toño». Y en ese intercambio sencillo, en esas manos moviéndose con significado, está la prueba de que lo imposible solo existe hasta que alguien decide intentarlo. La próxima vez que veas a alguien que la sociedad ignora,
alguien que usa uniforme, alguien que gana menos, alguien que no tiene títulos colgados en la pared. Pregúntate, ¿qué milagro podría estar llevando esa persona en sus manos? ¿Qué imposibilidad podría estar desafiando en silencio? Porque Lupita no era especial cuando entró a esa casa en Puerta de Hierro. Era una muchacha buscando trabajo, pero se convirtió en la persona que le cambió la vida a un niño, a una familia, a miles de familias. Simplemente porque vio lo que otros no vieron, porque intentó lo que otros no intentaron, porque creyó cuando otros ya habían dejado de creer, y eso es lo que hace que una vida ordinaria se convierta en extraordinaria. No la fama, no el dinero, no el reconocimiento, sino la decisión de no rendirse con alguien que todos los demás ya habían abandonado. Toño tiene voz hoy. Lupita le dio esa voz, y don Raúl aprendió la lección más importante de su vida, que puedes construir imperios, ganar millones, aparecer en portadas de revistas, pero si no puedes hablar con tu hijo, si no conoces su corazón, si no entiendes su idioma, entonces has fallado en lo único que realmente importa: conectar, realmente, profundamente, humanamente. Y a veces, solo a veces, necesitas que alguien con las manos callosas de limpiar pisos te enseñe cómo hacerlo. Gracias, Lupita, por Toño, por Diego, por todos los niños que merecen ser escuchados, por recordarnos que los héroes no siempre usan capas. A veces usan uniformes azules, a veces viajan 2 horas en camión, a veces estudian en videos de YouTube, y a veces cambian el mundo una seña a la vez. Esta historia terminó, pero tu historia apenas comienza. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de aprender? ¿Vas a ser el don Raúl que ignoró durante 7 años? ¿O vas a ser la Lupita que se negó a aceptar lo imposible? La elección siempre fue tuya, siempre lo será,